Bueno, el proceso de sucesión del que se habla muchas veces en las compañías familiares, en realidad yo le tengo otro nombre un poco diferente y es la transición del liderazgo. Y este tema de la transición del liderazgo tiene que ver más de lo que nos imaginamos con la estructura del directorio o de la junta directiva de una compañía. Básicamente, por una historia muy corta que hace un tiempo un empresario me decía, y es que la forma para él más sencilla de haber hecho esta transición y haber también permitido que la siguiente generación asumiera la dirección de la compañía fue con la historia de un avión. En el avión está el piloto, que es el que lleva, en este caso, la organización a su destino. Y él me dijo que el directorio, él lo veía como la torre de control. Y desde la torre de control se permite que el avión despegue, que el avión aterrice, darle las coordenadas. Y de esto se trata un poco, al final del día, la función de un directorio bien establecido en una organización familiar. Es el lugar que utilizamos en realidad para dar esa estrategia, que no esas son esas coordenadas que les acabo de mencionar, y también desde donde seguimos impartiendo decisiones relevantes desde la organización, también seguimos controlando la gestión de los sucesores y de ninguna manera tenemos que desprendernos de nuestra compañía, no tenemos que dejar de ser protagonistas ni mucho menos. Simplemente que también parte de esas transiciones el directorio entra a ser una herramienta fundamental para poder apalancar este tipo de procesos. Y ahí entramos en una segunda mirada también muy interesante que tiene que ver precisamente con algo que es absolutamente necesario en la historia de una compañía familiar y es la diversificación y protección del patrimonio. Porque el día a día es tan demandante y tan exigente a nivel operativo para este tipo de organizaciones que poco tiempo tenemos y poca cabeza nos queda para poder pensar cómo vamos a seguir creciendo el patrimonio, porque las generaciones van a seguir llegando, la familia va a seguir creciendo y va a ser muy difícil que a lo largo de los años una sola familia se pueda sostener a partir de una sola fuente de ingreso. Y precisamente desde este lugar del directorio es donde trazamos dichas estrategias también patrimoniales que tienen precisamente que ver con buscar nuevas fuentes de generación de liquidez para los actuales y futuros accionistas y también ver cómo podemos apalancar nuevos negocios, podemos generar estructuras de emprendimiento o inclusive intraemprendimiento dentro de nuestra familia. Pero para poder llegar hasta allá, yo creo que hay dos cosas fundamentales que las familias tienen que aprender primero. Por un lado, tiene que ver con la capacidad en realidad de generar valor detrás del directorio. Esto no es una simple reunión o una reunión más del mes para hablar de cualquier cosa o improvisar o lo primero que se nos ocurra. Esto tiene que ser un lugar supremamente bien planeado, supremamente bien estructurado, donde no tenemos que estar únicamente viendo la operación del negocio, vuelvo y repito, sino también tenemos que moldear esa mentalidad estratégica que es el segundo ingrediente. Muchas veces, o en la inmensa mayoría de familias que he logrado conocer a lo largo de tantos años, se confunde y hay una línea muy delgada entre una mentalidad táctica y una mentalidad estratégica. Se parecen, pero no son lo mismo. Y el gran problema en el cual veo que caen muchas organizaciones familiares es que la conversación únicamente se queda en lo táctico, pero no logra trascender a lo estratégico. Y vuelvo y repito, lo estratégico no tiene únicamente que ver con la compañía o el negocio principal, sino con esa proyección, sostenibilidad y protección del patrimonio familiar que tendría que ser una vertical muy importante a nivel estratégico para toda la familia. Entonces, ese es el mensaje que les dejo a través del programa de ILAFEP, que yo creo que como muy pocos otros programas en Latinoamérica tienen la capacidad de abordar todas estas inquietudes de manera integral para todas las personas que van a asistir. Y pues desde ya les doy la bienvenida a un espacio que va a ser absolutamente enriquecedor para todos.